Y bueno, ahorita mencionas el juego del tiempo, que es un juego que tú tienes, ¿no? Y también si nos puedes explicar un poco cómo entra la parte maya, ¿no? Ya como más fuerte, porque nos has hablado de la alópata y la ayurveda, pero en el juego tú involucras las tres, ¿no? Correcto. Bueno, para mí es un gusto contestar esta pregunta porque como en mi entorno no todos manejan astrología maya, entonces, a pesar de que yo tengo 7 años leyéndole a todo el mundo, y en mi casa todos mis hijos son dos águilas azules y una noche cristal. eh, bueno, les explico. Yo lo que hice fue utilizar la astrología maya como la malla con doble L del juego. Entonces, de tanto leer y leer y leer, y que es algo como igual que ustedes, que cuando uno resuena con esto es como que es magia. Las personas no todas resuenan al mismo nivel que nosotros y no todas están como con esa apertura de escuchar y de incorporar la información, ¿no? Como que sentimos también que la astrología celestial, si bien es más compleja, es la que ahora la gente está más abierta. Después de tantos años que tienen ellos hablando de Libra, Aries, Escorpio, todos los signos del zodíaco. Entonces, como que cuando vienes a hablarle a la gente de astrología maya, dice, ay, no, como que otra astrología, ahora con qué vienen. Entonces, depende de los gustos, ¿no? Hay los que sí se interesan muchísimo. Entonces, yo lo que hice fue crear el juego donde la regla del juego, que ahorita estamos haciendo el experimento en Telegram, es que tu nombre no es tu nombre de la 3D, sino que tu nombre es Maga Cristal, Tierra Cósmica, y entras con tu kin. Entonces, yo no les hablo la palabra kin, el que lo sabe lo va a deducir, sino que le digo que el kin es el personaje del juego, pero les hablo es de personaje. Le hablo de que son 20 personajes y que el personaje, el juego se los asigna. Y de esa manera, cada día yo intento sincronizarlos, obviamente que llevándolos a un nivel más bajo que la Tierra cósmica. La Tierra cósmica, Tony, vibra a un nivel más bajo, pero la palabra diaria, a por lo menos con el color y con el sello, de que empiecen a sincronizar con la energía del día. Y ahí publico lo que llamo una medicina psicomágica. Entonces, por ejemplo, la medicina psicomágica de hoy, además de que, perdón, antes de explicar eso, la medicina psicomágica va a estar como relacionada no solo con el sello maya, el personaje del juego de hoy, que es el viento, sino que está relacionada con los elementos y los 5 sentidos. Porque entonces, como hay 5 castillos en la astrología maya, pues que yo lo que hice fue relacionar cada uno de ellos con uno de los 5 elementos y de los 5 sentidos. Y esta parte es súper interesante y es como la base de todo y de entender todo el juego. Entonces, ¿en qué consiste? El sentido del gusto, ¿ok? El sentido del gusto está relacionado con el elemento agua. Tiene todo el sentido, ¿verdad? El agua que corre entre nuestros dientes. Y a su vez, que esto les va a encantar, mira que empecé por este, debía haber dejado este para el final. Cada sentido tiene, esto es Ayurveda, o sea, esto es todo, ya ven que estoy mezclando todo. Tiene un órgano de acción. Bueno, pero no les voy a decir cuál es el órgano de acción todavía. Después les voy a decir el órgano de acción. Ok, entonces, este sentido del gusto con el elemento agua, yo los asocié al castillo, o al castillo azul, a la raza azul nuestra. Luego, el sentido de la audición, de la escucha, en Ayurveda decimos éter y sonido son inseparables. El elemento éter, que es el quinto elemento, representa el espacio vacío que van a ocupar los otros 4 elementos. El elemento éter y el sonido por eso son inseparables.
Entonces, también va a tener un órgano de acción. Luego, en los ojos, la vista, bueno, el elemento éter lo asocia al castillo blanco, por supuesto, la sabiduría. Entonces aquí en el juego trabajamos lo que es el autoconocimiento, la información que entra por mis oídos y todo lo que tiene que ver con sonoterapia. Entonces mira qué bello, el día de hoy la medicina psicomágica del juego, como es el Día del Viento, tiene que ver con los sonidos, porque utilizo a veces la sonoterapia o la educación, ¿no? Me voy cambiando cada día. Y hoy son los sonidos de los cetáceos, por una maravillosa conferencia que escuché por ahí de las abuelas malquerianas, de la Nora. Entonces, claro, porque yo ahí en sonoterapia utilizo cuencos, utilizamos frecuencias sanadoras, de vibraciones que van a mejorar las ondas delta cerebrales y por supuesto los cetáceos, o sea, imagínate. La sonoterapia natural, la mejor del mundo. Ok, y luego, siguiendo con los otros dos sentidos, está el sentido del olfato, que a mí me encanta. Además que el sentido del olfato es uno de los más olvidados, si no es por la película Perfume, lo hemos olvidado. Y la aromaterapia resulta que es la que a nivel nervioso tiene la llegada directa al cerebro. Entonces, a través de los aceites esenciales, como que tengo acá, que es de lavanda, los enseñamos bueno, la aromaterapia es un capítulo súper amplio, pero entonces con este sentido, todo lo que tiene que ver con los aromas como medicina. Esta es la medicina del futuro presente. Hay un aceite para cada síntoma que pueda tener nuestro cuerpo de forma natural. Esta es, en mi opinión, lo que sustituye mucha de la farmacología actual. Y también enseñarlos a respirar, por supuesto. La respiración también son capítulos amplios. Entonces, el sentido del olfato nos va a conectar con el elemento tierra. Recuerden a veces cuando ustedes sienten un olor particular, ese olor les hace viajar en el tiempo. De alguna forma los va a llevar a ese momento, a hacer tierra con esa memoria. Y luego, entonces, el sentido del olfato con el elemento tierra lo asocio al castillo amarillo, porque como está la tierra y ahí está la semilla, el sol, el guerrero, lo asocio a ese castillo o a esa raza, ¿no? Ahí ya tú ves que yo a veces mezclo castillo y raza, eso puede ser una conversación con Tony más profunda en bastidores, que me interesa, por cierto. Y luego el sentido del tacto, que son las manos, está asociado al elemento aire. Es el aire el que mueve mis manos, la mano sanadora. Entonces lo he asociado al castillo verde con el elemento aire y las manos, a pesar de que el sello de la mano está en el azul. Pero bueno, ahí la idea es un poco asociar los colores con los sentidos, con los elementos, para que la persona cada día vaya incorporando estos nuevos hábitos que ayudan a sanar a través del buen uso de los cinco sentidos. Entonces, que el día de hoy, en vez de escuchar ese reggaetón que dice mátalo, 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 púyalo, entonces escuchen a la frecuencia cetácea. Definitivamente, a mí me encantan los cetáceos. Es como, o sea, bueno, realmente yo puedo decir que fui una persona antes de los cetáceos y después de los cetáceos. Y antes de practicar más la parte maya como sincronario y como frecuencias, a la hora de que los escuchas en los delfines, aquí con Nora hemos ido a Baja California y los delfines se acercan y tú empiezas a sentir sus frecuencias y es algo maravilloso, ¿no? O sea, porque empiezas a escuchar, a escuchar, a escuchar, ¿no? Y te nutres muchísimo. Y sí, definitivamente creo que en cuanto a la parte de
de lo que hablas de los elementos, ¿no? O sea, es como las diferentes maneras en que lo ves, ¿no? O sea, si lo ves como un nivel elemental, por decirlo así, pues lo puedes ver solo como las razas, ¿no? O sea, ya puedes después verlo, no sé, como armónicas, lo puedes ver como castillos, y de esa manera, o sea, vas recuperando más información. Y algo que me hace mucho sentido es esta parte, ¿no? Que, bueno, nos debes el órgano relacionado. Pero, o sea, lo que nos comentabas es que también los alimentos los divides de la misma manera, ¿no? Entonces, pues es como hacer ese clinch, ¿no? O sea, si hoy yo es un día amarillo y como comida que va relacionada como con la tierra, pues entonces, obviamente, mi frecuencia, pues me la va a producir mejor y me va a dar tal vez la energía que yo requiero en ese momento, ¿no? Y me imagino que en la sexualidad es muy importante o sea, si me siento yo en ese desequilibrio que comentabas de que pues no sé, estoy comiendo todo en desorden, ¿no? Y pues obviamente no voy a poder tener esa paz para realmente hacer una conexión sexual consciente, ¿no? O sea, a lo mejor pues mi mente está pues, tan abotagada que pues va a ser simplemente desde esta tercera dimensión. Entonces, ¿tú pensarías que para lograr esa conexión y esa sexualidad más espiritual, suponiendo ya sea con una pareja o individual, es fundamental esta alimentación? O sea, ¿qué nos podrías dar como tip? Bueno, ahí viene el órgano de acción. El órgano de acción porque por eso tantas preguntas hoy en esta charla están relacionadas con los alimentos y la sexualidad, ¿no? El órgano de acción del sentido del gusto son los genitales. ¿O es que acaso qué es lo que se humedece cuando nos besamos a la boca? Son los genitales el órgano de acción que está asociado directamente al gusto. Por eso que vemos tanta curiosidad y entendimiento de, bueno, pero ¿qué es lo que comemos? ¿Cómo afecta nuestra sexualidad? Bueno, están ahí, es un canal directo. Si bien existen algunos alimentos que se llaman afrodisíacos, como las ostras, la miel, de ahí la palabra luna de miel, el chocolate, el ginseng, tantos que pueden aumentar un poco esta libido y hacer cada uno ya a través de cómo entra, a través de los cinco sentidos va a producir un efecto, ¿no? Porque si es con el sabor que tiene, como si te hace más eufórico para ese acto sexual, o por otro lado la miel que te hace más dulce y más suave. O sea, depende también del grado de pasión. Allí está una gama de alimentos que las trufas que están reconocidos y asociados a un acto sexual como más fogoso, más... Pero yo vuelvo es a lo que hablábamos antes, que de repente en esta conversación de nutrición donde las personas quieren que hablemos de los alimentos, yo me demoro mucho más en hablar en cómo comemos esos alimentos. Entonces, en vísperas de un acto sexual, previo, durante, después del acto sexual, estos alimentos, más allá de que sean o no afrodisíacos, lo más importante va a ser es cómo están siendo presentados estos alimentos. Es cómo es la oferta, cómo es este ritual. Y ahí se extrapola uno a la India. ¿Y dónde están los colores de la mesa? La mesa debe llevar flores, la mesa debe tener colores.
Ojalá un fuego, unas velitas que nos conectan con el fuego digestivo. Y obviamente pueden ser unos delfines copulando en el sonido o pueden ser otras frecuencias que también van a acompañar. Entonces, a lo que voy es que si tenemos de repente una mesa, el mismo ejemplo de antes, ¿no? Y en la mesa hay ostras, miel, trufa, ginseng, y está todo ahí en unos envases y punto. Y en la música de fondo, rock, y vamos a hacer el amor, es como, o sea, tu mente está diciendo que quiere hacer el amor, pero todo lo demás no hay, ahí no está el amor. ¿Dónde está el amor acá? Que no se ve. Entonces, como es adentro, es afuera. Entonces, la sexualidad con amor a mí, en mi intimidad, o con amor al otro. La sexualidad más elevada es más hacia el complacer al otro. Estamos ahorita en una sexualidad que va mucho como qué siento yo, cómo lo siento yo, pero es que el placer para mí va a llegar desde el placer del otro. Entonces es como saca ese amor que tienes dentro afuera y eso se manifestaría en esa oferta de alimentos, en cómo es esa mesa, cómo es esa propuesta, cómo está ese entorno, cómo es ese ritual, lo que también ahora cuesta un poco, que es la espera, la preparación, que haya se genere el deseo. Eso es más que cualquier trufa, más que cualquier nada. Genera la expectativa y empieza a generar ese ambiente y todo eso va a hacer que fluya más, ¿no? No sé si por ahí te respondo, Tony. Sí, nos has dado un gran tip de hoy en adelante. Hay que fijarse más en eso, ¿no? O sea, también, por ejemplo, ahora que estuvimos en la Semana Maya, digo, en la Heptada 52 en Teotihuacán, que fue donde tuvimos el gusto de reunirnos con Laura y con Gloria, y ya lo había yo vivido antes, era el cómo se preparan los alimentos. Eso a mí se me hace como básico. O sea, en mi casa es, no se discute ni se habla de tema que no sea de amor cuando se preparan los alimentos, Ajá. porque se contaminan, ¿no? O sea, si puedes poner tu mesa linda, pensar en eso, pero también como que tus alimentos deben estar así ricos, ¿no? O, por ejemplo, cuando vas a comprar tu verdura, si el verdurero, bueno, el señor que te la va a vender siempre está gritando y te está poniendo el peso, le digo a mi hija, ay, no, vámonos a otro lado. Le digo, porque esta comida como que no se me hace. Y pues sí, voy de compras por mis cosas, así, no, paso mis palabras. Sabia mujer, Tony, esto que acabas de decir es súper importante. La energía de la persona que cocina es todo. Va a venir con amor o va a venir llena de miedo. Ahí está la película Como agua para chocolate. Lo muestra claramente, cómo llena de pasión. Esa gente tuvo un orgasmo comiendo lo que ella preparó porque ella estaba on fire mientras cocinaba. Entonces es así la energía. Doctora Maga, estaba recordando que hace algunos años leí un libro que se llamaba Cerebro de Pan, ¿no? Y de alguna manera demostraba la afectación, ¿no? Precisamente de los carbohidratos con nuestro desarrollo cognitivo, ¿no? Neurológico. Desde esa perspectiva, digamos, pues estamos rodeados de carbohidratos, ¿no? Los panes, las galletas, las pastas, el arroz, es de alguna manera la mayor fuente de alimentación en muchas familias. ¿Cómo podemos hacer una transición para, digamos, evitar esas harinas refinadas? Porque yo me imagino que hay otros tipos de harinas que son más saludables para que no nos afecten. ¿Y cómo afectan en ese sentido cognitivo el, el, el alimento excesivo de harinas refinadas? Excelente pregunta. Sí, definitivamente todas las harinas y todos los carbohidratos podemos tenerlos de buena o de baja calidad y de buena calidad. Entonces, ayurvédicamente siempre vamos a estar buscando los que sean
de cereales integrales y sustituir y utilizar harina de almendra, harina de avena, es cuestión de entender más hacia la mente que lo que ofrece el supermercado no es, no es por ahí. Si nosotros queremos hacer un cambio, tenemos que nosotros buscar estos proveedores locales, como cuando ya estamos más acostumbrados de repente al tema de las verduras y las frutas en la feria, pues que lo mismo tenemos que hacer con los carbohidratos, con los cereales y los almidones. Y buscar entonces estas avenas, estas almendras que nos van a permitir hacer leche de almendra, harina de almendra, y empezar a cambiar la forma y el lugar de donde obtenemos los alimentos. Porque tenemos que dejar de comprar todo esto que viene procesado, que no solamente es las harinas refinadas, ojo ahí, es lo que le ponen para mantenerlo, porque lo que nosotros deberíamos ingerir siempre deben ser alimentos frescos que no requieran preservativos. Y sobre todo, porque aquí estamos, nosotros como bien lo sabemos, el sincronario maya nos invita siempre a sincronizar con Madre Gaia. Bueno, aquí está la tierra cósmica sosteniendo, como sostenedora de una de las sostenedoras. Entonces, la idea es que nosotros no estemos ingiriendo tampoco alimentos que vienen de otros países. Eso es el principio también de la herbolaria. O sea, muchas veces la gente piensa, bueno, porque la mente nos lleva ahí, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿Qué compro? Y no. Había un antiguo profesor de herbolaria que decía que él utilizaba una sola planta para sanar todos sus males, que era el ginseng. Pero es que él intencionaba esa planta para que le sanara lo que estuviera transitando. Y esa es la magia que tiene los alimentos, como seres vivos que son. Lo que ha pasado ahora no no es tanto el que exista esta harina refinada y todo el tema, sino que hemos perdido el respeto a de dónde viene esa harina. Porque si igual me la estoy comiendo, yo con mis hijos, por ejemplo, que hacemos el ritual de agradecer los alimentos, yo los invito a pensar, bueno, pero ¿cuántas manos estuvieron involucradas para que tuviéramos digo, bueno, empieza con la mano que sembró, después la mano que recolectó, después la mano que transportó, la mano que procesó, las manos que empaquetaron, después volvieron a transformar, suma y suma y suma. Entonces, cuando hay una parábola igual en Ayurveda que cuando Dios y Diosa crean el mundo y crean los alimentos y crean el planeta Tierra y los humanos para que nos alimentemos de estos maravillosos seres, fue bajo el compromiso de que fuera una relación en armonía y en respeto. Bueno, armonía y respeto y amor que ya ustedes saben que se ha perdido a la hora de esta producción masiva y esta forma de hacer las cosas. Y además de los desinfectantes y las cuestiones químicas que le ponen. Entonces los alimentos, los seres de los alimentos subieron a hablar con Dios y le dijeron, esto no era lo que habíamos acordado, Dios. Y Dios le dijo, bueno, es verdad, la verdad es que estos humanos se perdieron. Entonces él les dijo, pero no se preocupen, ustedes sigan haciendo su papel y su función. Pero a partir de ahora, los humanos que los ingieran sin agradecerlos y los ingieran sin respeto, no son ellos los que se los comen a ustedes, sino que ustedes se los comen a ellos. Entonces, con esto te quiero decir, es como, yo creo que uno debe quedarse con dos cosas. Uno, tenemos que volver a reevaluar todos los alimentos que compramos, cuáles son, y empezar a informarnos, y estoy a la orden desde el punto de vista ayurvédico, ojalá, cuáles son los mejores y cuáles son mis proveedores locales. ¿Cómo voy a sustituir esa harina? Si yo utilizo esta harina, ¿cómo la voy a sustituir ahora? ¿Y qué voy a comprar? ¿Y cuáles van a ser las recetas? Las galletas con harina de avena quedan maravillosas. Casi todo es posible.
Es cuestión más de organizarse. Y dos, cuando todavía, porque va a seguir pasando por un tiempo, te enfrentas a estos alimentos procesados, no te los comas sin agradecer y no te los comas inconscientemente, porque eso es lo que yo llamo alimentación consciente. Porque entonces viene también una parábola de Buda, cuando una vez conversando con un discípulo, él se come como 80 naranjas y no le pasa nada. Bueno, pero es que era la forma en que por qué se las estaba comiendo, para hacerle entender al otro de que no se trata de lo que come, sino de cómo lo come. De si lo agradecemos, si nos conectamos conscientemente, si también la forma en que lo llevamos a nuestro cuerpo. Entonces, en ese equilibrio, por ejemplo, ando yo con mis 3 hijos. O sea, yo no logro todavía un hogar 100% ayurvédico. Si yo te dijera eso, te estaría mintiendo. Estamos todos caminando para allá. Y por eso también en el juego invito a que sanamos en comunidad, a que esto es un camino y que aquí no hay camino bueno ni camino malo de nadie. Cada quien llegó a este punto con lo que trae. Unos tienen esto, el otro, tú me ayudas en esto, yo te ayudo en esto. Y aquí y así vamos. Porque es en comunidad como lo vamos a poder lograr, porque tenemos que volver a ese cultivo juntos en familia, que es lo que va a hacer que realmente tengamos el alimento orgánico, sin el pesticida, sin los tóxicos. Y eso no es posible, que cada quien vaya a tener una granja con una vaca y vaya a hacerlo solo. Así que ahí vamos todos juntitos. Recientemente tuvimos una persona que entrevistamos que hizo una definición de la sexualidad como un intercambio de información, ¿no? Entonces, ahorita que tú estás hablando de la relación, ¿no? Que uno entabla con sus alimentos, ¿no? Y cuando son relaciones tóxicas, ¿no? O adictivas, ¿no? Con los alimentos. Entonces, sí, va teniendo, ¿no? Sentido todo. Gracias. Has hablado de los sentidos, de la educación de los sentidos, en conexión también con los 5 elementos. Y yo estaba pensando cómo podemos hacer que nuestros hijos, cuando les llegue el momento, tengan una educación, o sea, una práctica sexual consciente, cuando se ha trabajado anteriormente lo que son los 5 sentidos y cuáles son las dimensiones de esos 5 sentidos. Y cómo precisamente ese trabajo, esa iniciación a los sentidos, a sentir, a oír, a ver, a gustar, cómo puede conectarnos con la divinidad, con la parte más elevada de nosotros mismos. Voy a empezar un poco como de atrás para adelante. ¿Cómo nos conecta esto con la divinidad? La respuesta sería como inversa. Cuando estamos desconectados con la divinidad, tenemos un mal uso de los 5 sentidos. Fíjate. Cuando estamos desconectados es cuando fumamos, comemos chatarra, hacemos un muy mal uso, escuchamos esta música que no es, lo que vemos en el espejo de nosotros mismos está distorsionado, todo está afectado, y es la forma en que la divinidad nos recuerda a través de nuestro cuerpo, que eso también es un mensaje importante. La enfermedad es un camino, la enfermedad, bueno, primero, todos estamos enfermos, no existe nadie sano, eso es lo primero, para que nadie empiece, todos estamos enfermos. Y desde ahí, cada enfermedad, cada síntoma, es una invitación a un autoconocimiento. Es una señal de tránsito que nos está diciendo, por ahí no es por allá, por allá, por allá. Entonces, claro, el cuerpo dice, por ahí no es, y él sigue, por ahí no es, sigue, por ahí no es, se desborda y tal, y ya, y cáncer y toda la cuestión. Entonces, nosotros somos de la fuente, nosotros somos un fractal de Dios, nosotros somos, yo soy tú y tú eres yo. En Ayurveda esto es muy bonito, porque la explicación de cómo se crea la tierra es desde que la conciencia pura quiere conocerse y se junta con la materia pura. Y masculino y femenino se unen para que Purusha, que es la conciencia pura, se conozca, porque Purusha no tiene sentidos. Entonces dijo, creó este paraíso para los sentidos y dijo, ¡ay! Quiero conocerlo todo.
Y cuando dijo todo, es todo. Lo que está en la luz y lo que está en la oscuridad, porque sabemos que todo es dualidad, que no existe el bien y el mal, que uno sostiene al otro y que todo es parte de todo. Entonces, ese conocimiento va a venir a través de los 5 sentidos. Entonces, en la medida en que nosotros estamos más conectados con la fuente, nuestros 5 sentidos funcionan lo más armónico con nuestro cuerpo y lo más saludable. Porque empieza a ver que es mágico y pasa, empiezas a ver que realmente no te provoca esa comida chatarra, que no te provoca fumar. Porque yo cuando empecé mi camino espiritual, yo fumaba y yo decía, yo no quiero dejar de fumar porque me gusta, pero no quiero dejarlo de la mente, de que yo quiero, pero lo tengo que dejar. O sea, no, así no lo voy a dejar, o sea, así no, sino que no me provoque. Entonces empiezas a ver cómo tu cuerpo empieza a cambiar y por eso la idea del juego es invitarlos a que reciban medicina por los sentidos para que empezara a conectarte otra vez, como a hacer el camino para atrás, ¿no? Desde los sentidos, que empieces a conectar con tu voz interior, que es la primera, que está conectada con la fuente. Entonces está todo perfectamente relacionado. Y cada uno de estos 5 sentidos tiene uno de estos órganos de acción. Entonces que también van a mostrar cómo estoy. De acuerdo a lo que como, entonces igual estará mi salud sexual, entre otras. Los ojos y el fuego está conectado con los pies, porque es a donde vamos y avanzamos. Las manos están conectadas con las manos, el tacto, el órgano de acción del tacto es las manos, y por eso en Ayurveda tan importante y el mayor acto de amor propio es el auto-abhyanga, y de esto podemos hacer otra charla, porque eso ya sería, porque ese es los aceites, el auto-abhyanga, que es el masaje a nosotros mismos todos los días, es, es medicina, es tratamiento, es sexualidad, es espiritual, es todo, es amor propio, es necesario. Luego, el sentido del olfato está relacionado, el órgano de acción del sentido del olfato, como está asociado al elemento tierra, es el ano, porque es volver a la tierra. Y ahí también viene un capítulo inmenso. Todo lo que está pasando en nuestro cuerpo lo podemos ver en las deposiciones. Dime cómo estás evacuando y yo te digo para atrás cómo están tus elementos. Y eso es algo que las personas deben conocer, nosotros debemos conocerlo. Es una información que no es del médico, no necesitas al médico para eso. Es algo que nosotros de la autoobservación, como hacían los mayas, grandes autoobservadores, debemos aprender, porque eso nos dice cómo regularnos y qué pasó. Ah, que comí esto ayer y entonces mira, por ejemplo, los alimentos que tienen mucho fuego, entre ellos van a ser, además que no es muy difícil porque tiene todo sentido, ¿no? Van a ser cuáles son los que son rojos. Todos los chiles, todas las naranjas, todos los limones, todo eso es fuego. Rojo, naranja y amarillo. Entonces, si yo me excedo en esos alimentos, es probable que mis deposiciones sean más bien de diarrea, más flojas, por el exceso de fuego. Mi cuerpo tiene que botar ese fuego, tomate, picante. Y así va uno viendo ese equilibrio. Y luego el órgano de acción de la audición, pues claro, va a ser las cuerdas vocales, el habla, la expresión. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque es como la física, ¿no? Los órganos de los sentidos es donde entra ese sentido, pero que debe movilizarse hacia un órgano de acción, que debes hacer algo con eso, porque vinimos a estar en la tierra y a accionar.
Entonces, en ese dejar fluir, en ese accionar, en ese que, por ejemplo, en Ayurveda está muy claro cuáles son las enfermedades que están asociadas a un día como, esto ya no es mío, esto ya viene de allá arriba, un día como hoy del viento que nos invita a expresarnos. Entonces, la expresión, la comunicación, el aliento del espíritu, en Ayurveda está asociado con Udana Vayu, que es el movimiento hacia afuera. Pero no solamente en la palabra, sino que también Udana Vayu se expresa en los músculos. Cómo me muevo, cómo camino, cómo me ejercito. Entonces, las personas que presentan, que ocurre con frecuencia, desgarros musculares, de alguna manera están desbordándose de algo que no están expresando adecuadamente. Porque el movimiento sabemos que es una forma de expresión. Entonces, todo lo que tenga que ver con el aparato de la fonación y con los músculos nos está diciendo cómo está nuestra expresión. Si hemos desarrollado los sentidos, como lo estás evocando tú ahora mismo, una vez aplicado eso a una sexualidad consciente en que todos esos sentidos están ya despiertos, ¿esto puede ser un camino directo a un despertar de Kundalini, por ejemplo, o no tendría nada que ver? Claro que sí, por supuesto que sí. Qué bonito que tocaste eso, porque yo igual había preparado varias cosas sobre esto, porque no podemos no hablar del Kundalini. Bueno, ya sabemos entonces que todo lo que va a entrar al cuerpo va a entrar a través de estos 5 portales. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, en una persona capa, vamos a volver a la obesidad y a la sexualidad. Una persona capa tiene exceso de aire, y de tierra y de agua, ¿verdad? Que es esta estructura. Y el Kundalini, para las personas que nos escuchan, es la energía kundalínica, va desde el sacro, y en Ayurveda, nosotros específicamente la energía Kundalini termina en la nariz, en las fosas nasales. Porque es un movimiento de energía que va de esta forma, que va movilizándose entre cada uno de los 7 chakras, y esa energía que sube y baja en Ayurveda se llaman nadis. Y tenemos 3 nadis. Bueno, no, ahí me escuchara algún profesor de Ayurveda y me dice, no, existen como 172 nadis, pero los 3 más importantes son el del Kundalini, los 2 que suben, que uno va a llegar a la fosa nasal izquierda y otro va a llegar a la fosa nasal derecha. Entonces esto es súper interesante para regalárselo. Ustedes se han dado cuenta que si respiramos solo por la fosa nasal izquierda, el aire va a tener una temperatura en particular. Pueden hacer la prueba. Pueden taparse la derecha y me pueden decir qué temperatura sienten que tiene ese aire. Si quieren comparar, ahora tápenla, hagan la inversa para ver si perciben así alguna diferencia de temperatura. Cálido a la izquierda que a la derecha, en mi caso. ¿Ya? ¿Alguien más por ahí? También yo sentí un poquito más, una temperatura un poquito más arriba del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Ya? Y a mí fue al revés. Es Yo que lo es sé. al revés. Es como lo sintió Tierra Cósmica. El izquierdo es el nadis lunar, es la luna, entonces es frío. El izquierdo es frío y el derecho, o sea, cuando respiramos por el izquierdo me refiero, ¿no? Cuando el aire entra y sale por la fosa nasal izquierda, ahí estamos conectando con el nadi que se llama Ida, que tiene que ver con la luna, con el agua, con las emociones. Y del lado derecho, cuando tapamos el izquierdo y respiramos por el lado derecho, el aire debe ser un poquito más caliente y estamos conectando con Pingala, el nadis Pingala, que representa al fuego. Y el tercer nadi es Sushumna, que está en la base, en el sacro, que tiene aire y éter. Entonces,
para que la energía Kundalini fluya, los nadis deben estar en equilibrio. Pero en la persona que tiene obesidad va a haber un exceso de agua de la luna, de Ida, y va a haber un déficit, porque ellos siempre están en equilibrio, de Píngala. Entonces, inclusive desde la anatomía y la fisiología ayurvédica no va a haber entonces una fluctuación de energía Kundalini para ese acto sexual igual, o sea, normal, no va a poder fluir. Y entonces lo bonito es que a través de los 5 sentidos, como bien decías, podemos equilibrar esto. A la persona que tiene obesidad, que es bello, a mí me encanta esto, porque la persona que tiene obesidad y que escapa, le vamos a pedir que respire por cuál de las dos, que haga el ejercicio, estos son ejercicios de pranayama. Le vamos a pedir que respire por el lado derecho, que tiene fuego, porque a esa persona le falta fuego. Entonces con él, tapar su fosa nasal izquierda y respirar por la derecha, va a equilibrar ese kundalini. Y las personas como yo, que son pita, que ahí me voy poniendo roja, por eso ustedes me ven que yo agarro el aceite y me tapo y respiro el lunar, yo me regulo respirando por la parte lunar, la parte fría, porque es mucho fuego. Y así me equilibro. Entonces, la persona con ese conocimiento en el acto sexual puede, todo va a partir desde que se está escuchando, cómo se siente, y va a poder con el otro entrar en esa armonía para que dar la mayor expresión de sí mismo en el acto sexual, ¿no? Porque este ejercicio de pranayama lo va a ayudar a equilibrar y también va a hacer un impacto directo en la parte emocional que hablábamos al principio. Porque la persona con exceso de agua va a tener un exceso de estas emociones del apego. Entonces es esa sexualidad que está requiriendo mucho más contacto físico, que se aleja totalmente de lo tántrico, de lo telepático, de la presencia, del sentir la energía del otro, y que además va a estar requiriendo y demandando un apego, porque hay apego allí, porque es un amor que está condicionado de alguna forma, de que está buscando sanar ahí esa herida en la persona con mayor obesidad, ¿no? Yo pienso que vamos un poco en la medida en que todos nos vamos equilibrando para este lado, entonces ya la sexualidad va a estar va a incluir a los 5 sentidos, como lo dijeron antes, ¿no? Donde la plena conversación, el intercambio, los olores, el olor del otro, el sonido, van a ser, son parte del acto sexual. En la Universidad de la Luz hablaban de lo que venía siendo la alimentación magnética, en la cual se hablaba de que nuestro organismo tenía, o sea, como viene siendo la parte del biomagnetismo, ¿no? El de ponerte los imanes para llegar a un neutro. Entonces hablaban que también nuestro organismo estaba en ese desequilibrio y que era importante saber qué comer para que, no sé, si estaba muy en positivo y comía puros alimentos que eran negativos, pues entonces iba yo a tener más problemas para digerirlos, para todo. Y ¿cómo vería la Ayurveda esta parte? Con todos los años que yo tengo de la medicina alopática y ahora Ayurveda y todo lo que ya sabemos que existe ahora en el mundo y más relacionado con la alimentación, yo no tengo conocimientos profundos sobre magnetismo. Lo que conozco superficialmente, entiendo que y creo que es así, porque todo es energía. Y lo que he aprendido hasta ahora, o así lo veo, es que todas las herramientas que existen, todas, es una forma distinta de ver lo mismo, pero todas de alguna manera van a engranar y coincidimos. No hay como
necesidad de agarrar ninguna bandera ahí extrema, no, es el mismo cuerpo. Y somos energía y por supuesto que hay alimentos que están más cargados positivamente y si nosotros lo estamos, pues que no nos va a hacer tanto bien. Ahora, ¿cómo te invitaría y en qué haría yo énfasis? En más de verlo desde la mente y desde ver como que, oye, mira todo lo que tengo que aprender y tengo que aprender esto y tengo que aprender. Lo más bonito y lo que más necesitamos nosotros en este momento es que nos comencemos a escuchar, porque es el cuerpo el que nos dice exactamente qué necesitamos comer. Yo tuve una paciente en consulta esta semana que me permito comentarle, una paciente que yo la felicité porque es una mujer de este tiempo que tiene 4 hijos y los dio a luz en su casa, sin médicos alopáticos, a los 4, con su pareja y maravillosa. Ella es profesional en Ayurveda y me comentaba que en uno de los embarazos ella había dejado lo que eran las carnes de su dieta y antes de los embarazos estaba más bien en un camino vegetariano, que es lo que igual Ayurveda nos invita. Pero en el embarazo le pasaba que habían días en las noches que soñaba con un pollo y soñaba con un pollo. Pues, ¿qué creen que hizo ella al día siguiente? Pues que fue a comprar pollo y se comió el pollo, porque es que el niño quiere pollo. Entonces, más allá de si el alimento es positivo, negativo, si es tierra, si es agua, si es todo, es confiar en que nosotros sabemos qué es lo que necesitamos. O sea, es reconocer en eso, ir afinando volver a recordar, a conectar con ese autoconocimiento, con esa intuición. Y luego de que la intuición está presente, que la intuición te dice, bueno, típico, esta es clásica, quiero algo dulce. Ay, quiero algo dulce, quiero algo dulce. Entonces de ahí viene el discernimiento. Bueno, ya va. ¿Qué opciones de dulce tengo? Entonces, bueno, tengo esta y tengo esta. Bueno, ¿cuál es más saludable? ¿Cómo me quito el procesado? Todo lo que venga empaquetado y con sellos, que aquí le ponen sellos para decir las calorías, digo, por ahí no es. Tírate para otro lado. Búscate el chocolate, agarras el cacao y la stevia natural como endulzante. Entonces tenemos que volver a la cocina, tenemos que volver a lo natural, tenemos que ir volviendo. Pero lo que nos va a marcar si es cacao o si es arroz o si es mucho es la intuición. Porque venimos ya nosotros con la información dentro, recuerden a la semilla, ¿no? Toda la información está dentro de nosotros. Hay muchos tratamientos para regular estrógenos que toman el tofu, ¿no? Y mi nutrióloga hace poco le decía, "Ay, bueno, o sea, el tofu a mí me parece horrible, pero bueno, de entrada yo no sé prepararlo porque no soy tan paciente, ¿no?" Y me dice, te tengo una sorpresa que tampoco es como el que vendas en el súper y venga en la cajita, ¿no? O sea, más bien debe de ser como líquido y que lo aplastas y no sé qué. Y ella algo que me gusta mucho es que luego te da como una clase de cocina donde porque también la quinoa, ¿no? Te dicen, la quinoa es buenísima para 1000 cosas, ¿no? Pero el primer día que haces quinoa, aquello sabe a rayos, ¿no? Porque nunca la escurriste, no supiste hasta dónde, y pues creo que eso me llevo muy claro de esta plática, que es la importancia del cómo me los voy a comer, el agradecer, ¿no? Porque me levanto en las mañanas, o sea, sí saludo a los 4 vientos, o sea, digo, a los 4 caminos, pero bueno, cuando voy a comer, ¿dónde están, no? Y también agradecerle a con los que comparto mi mesa, porque es algo que para mí pues es vital, o sea, a lo mejor no lo evaluamos, bueno, yo en mi caso no lo evalué hasta después de la pandemia, ¿no? Fue de las cosas positivas que dejó, ¿no? Que normalmente pues comía sola y pues ahora comemos entre todos, ¿no? Y eso es
es bonito. Y esa parte de Ayurveda que yo no tenía un concepto tan amplio, para mí Ayurveda quería decir curar con semillas que te ponían y uno, o sea, y cuando no las saben poner te maltratan los nervios horriblemente porque así, esa fue mi experiencia. Y pues bueno, ahora ese nuevo camino y el cómo integrar esa parte del sincronario maya que es muy interesante, ¿no? O sea, aquí abajo voy a dejar donde pueden bajar tu juego, muy creativo, o sea, y pues, los chavitos ahorita están mucho en los juegos y los papás con que no juegues, ¿no? Pues mejor juega, pero pues date 5 minutos a ver qué está padre que juegue, ¿no? Que precisamente acabas de mencionar el juego, ¿no? Y de un proceso para ayudar a nuestros niños, digamos, a recuperar la salud cuando se sufre de obesidad. Pero ¿qué pasa con los adolescentes? Porque en esa instancia, digamos, ellos están en una situación o en una etapa muy vulnerable, donde ya están dejando de ser niños, pero tampoco son adultos, están construyendo su personalidad, están definiendo también su sexualidad, ¿no? Y de alguna manera eso les ocasiona ciertas inseguridades, miedos, ya habías mencionado el bullying. Entonces, ¿cómo sería el proceso para un adolescente? Porque, por ejemplo, uno como papá, cuando son más chicos, puede interferir más directamente, pero cuando son adolescentes ya no es tan fácil. Los niños que tenemos ahorita en el juego, como les decía, está en una fase como experimental, porque la idea es que lo estamos creando todo. Y lo que tengo son adolescentes que están muy con las pantallas y que la idea es ofrecerles una opción de pantalla que les entregue bienestar, que les entregue salud. Y desde el juego empiezan a empoderarse de ellos mismos, a conocerse, a hablarles a ellos en esa etapa transicional, desde ese adulto que se van a convertir, que ellos empiecen a conocer quiénes son. Y ese es el trabajo como más importante allí, porque ellos en el juego son ellos mismos, no están, en el caso de los adolescentes, no están supervisados por mamá y papá, sino que están ellos con ellos mismos, fomentando este autoconocimiento. Al ellos entrar y no utilizar su nombre de pila o el nombre de la 3D, pues lo que yo busco ahí es que utilicen las gafas Maya para ver a los otros y que aprendan a relacionarse, porque para el adolescente el mundo entero es los amigos y las relaciones, es el otro. Entonces ahí el calendario maya, ya ustedes saben lo nutritivo que se convierte, ¿no? No es lo mismo cuando yo no lo sé, que soy dragón, que tengo esta personalidad que puede ser explosiva, de cómo me llevo de repente con el espejo y cómo me llevo con el sol. Entonces, enseñarles esa dinámica es como nuestra meta en el juego. Eh, el juego, yo ahí les voy a dejar después las indicaciones porque es un link de Telegram al que entran y les explico que editen el perfil para que aparezcan con su King Maya, con su personaje y su nombre. Y bueno, iremos evolucionando hasta, Dios mediante, sacar una verdadera aplicación del juego, porque se está gestando. Pero quedan todos invitados, igual adultos, porque el juego, la idea es que estemos seekers y helpers. El lema del juego es que sanamos en comunidad. Entonces, el que los niños vean cómo en el adulto yo apunto en el juego a que va a ir a jugar ese niño interior. Y por eso el, el protagonista del juego soy yo, el mono TikTok,
porque ustedes saben que yo soy el más juguetón del calendario maya que vine a jugar con el perro, entonces yo soy la magia. Entonces el niño interior de los adultos también está invitado a jugar para que saquen a su niño. Entonces, claro, busco es eso, ¿no? Somos todos iguales, somos todos niños, saquemos a jugar a ese niño. Los adultos están jugando más ahorita y los niños como que son más tímidos, les cuesta más. Entonces ahí nosotros ayudamos a los niños. Y he creado en el juego, para que se motiven ustedes a entrar, cada uno de los personajes maya. Mira, esta. Hola, soy la maga. Me parezco a ella, ¿verdad? Un poquito. Yo soy la doctora maga. Entonces he creado los 20 personajes, los 20 personajes maya en el juego como títeres y cada día ellos hablan también y invitan a esto, ¿no? Como en un área de un círculo seguro, una comunidad segura donde intercambiamos estas medicinas, donde nos nutrimos los unos con los otros. El juego consiste en que una vez que yo pongo la medicina, por ejemplo, hoy que puse, como es el éter, con el viento que es blanco y la comunicación, la frecuencia cetácea, los jugadores pueden no hacer nada y no ganan nada. Pueden compartirlo por un mensaje de texto y ganan un diamante. Si lo comparten con una foto, ganan más diamantes. Si lo comparten con un video, o sea, buscando que ellos empiecen a mostrarse. Entonces yo veo cómo los adolescentes entran al juego y están en esa postura de que no hacen nada, después se les va quitando la cuestión y empiezan a abrirse, y todavía hay unos que estamos esperando que se muestren, todavía no se muestran en sus caras. Entonces ahí fomentar eso, ¿no? Sanar en comunidad. Yo creo que es una herramienta muy valiosa, ¿no? Y sobre todo en esa etapa de la adolescencia, que son tan vulnerables y sujetos, ¿no? De las influencias, ¿no? Externas. Gracias. Que agradecerte por todo el tiempo y la sabiduría que nos has consagrado, pero antes de que nos dejes, queríamos hablar de tu kin, porque nos hemos dado cuenta, al hilo de nuestras conversaciones con otros invitados, que el kin corresponde precisamente con la misión de vida y con la persona. Y entonces, en tu caso, bueno, tú lo llevas bien porque llevas puesto tu maga cristal, la tienes puesta en la camiseta. Entonces, para la gente que no sabe, que todavía no sabe que eres maga cristal, pues decimos eso, que Alejandra es maga cristal blanca, tu kin es el 194 y tu unidad psicocrono es el kin 40. El kin 40, como comentábamos antes, es... Ay, qué bien. Ahí está. El kin 40 es nuestro kin equivalente de nosotras tres, las abuelas maldequianas. Somos kin 40, que es sol magnético amarillo y que es la onda encantada que acaba de iniciar con el propósito de la iluminación. Y el hechizo que corresponde a tu kin 194 es: yo me dedico con el fin de encantar, universalizando la receptividad, sello la salida de la temporalidad con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder de la muerte. Y una vez más corresponde mucho, tú has hablado mucho de la común unidad, que es la cooperación también. Y yo creo también el encantar tiene mucho que ver con tu juego y corresponde completamente a tu magia cristal. Entonces te agradecemos mucho. Es mi onda encantada la noche. Ah, sí. Y entonces lo que quería decir es que con toda la información que nos has dado, seguro que a muchísima gente le van a entrar ganas de contactar contigo y vas a tener una ola de nuevos pacientes o personas que quieran saber más. Para ello nos tienes que dar tus redes, dónde podemos encontrarte y cuál es tu actividad actual. Perfecto. Yo se los paso. Igual estoy como Doctora Maga Kids en Instagram, que lo vamos a dejar ahí escrito. Me pueden con toda confianza y cercanía, porque nunca podemos perder la cercanía, de escribirme por mensaje de texto.
Básicamente estoy enfocada al juego, al cual invito a todos. El juego tiene un costo simbólico de $5 mensuales, porque lo que queremos es comunidad, que entren con el corazón sencillo de niños a jugar, y sobre todo aquellas personas que están luchando contra la obesidad. Y en mi ejercicio profesional soy coaching de bienestar, entonces ofrezco consultas a las personas que quieren profundizar más en su constitución ayurvédica, los síntomas que estén transitando, la obesidad, y acompañarlas en ese camino. Entonces también a través del Instagram, para dejárselo sencillo, me pueden encontrar, y la página que también pueden agendar horas por ahí es eljuegodeltiempo.com. Pues muchísimas gracias. Creo que va a ser muy útil para muchas personas, aunque no estén en la condición de la obesidad, pero creo que has dado mucha información que se puede aplicar en muchos ámbitos de la vida, no solamente para el bienestar, sino también para la evolución de la persona. Te agradezco de corazón. Muchas gracias. A ustedes, abuelas hermosas, por este movimiento tan maravilloso. Les amo y espero igual que nos volvamos a encontrar por ahí con otros temas. Seguro, seguro. Estás invitada para las siguientes rondas en las que habrá otros temas, quizás que no estén relacionados con la sexualidad, porque la idea que tenemos está todavía dibujando esta idea de hablar un poco de arquetipos galácticos. Entonces, estábamos con la iniciada serpiente, pero quizás se hable después de la muerte con hierofante o cualquier otro tema. Así que contamos contigo. Claro que sí. Gracias, hermosas. Que es. Chao, Bueno, Tony. muchas gracias. Chao. Nos estamos viendo. Amén. Gracias. Chao. Sí.